o sea, elegimos presentar el ejercicio 6 que, que ahí pedían demostrar dos igualdades. Yo voy a demostrar la parte A. Y bueno, antes podemos recordar que esa función fx igual a x por x menos pi no es par ni impar. Entonces, por lo tanto, podemos hacer la extensión par de la función, que sería una serie de cosenos, y la extensión impar, que sería una serie de senos. Como en este caso nos pide que, o sea, está igualada a una serie infinita de senos, entonces hicimos la extensión impar en la parte A. Entonces ahí calculé el b sub k del coeficiente de Fourier, que es igual a 2 sobre pi por la integral de 0 a pi de fx por seno de kx de x. Bueno, planteé esa integral, la resolví con partes, algunos términos se fueron eliminando, porque a lo que era de 0 a pi y evaluando en seno se iba, y llegué a el resultado que pedían, eh, que es que x por x menos pi es igual a la sumatoria de x, digo, la sumatoria de k igual a 1 infinito, 4 por menos 1 a la k menos 1 sobre pi por k al cubo por seno de k pi. Y eso era básicamente lo que pedían en la parte A. Pero también se puede hacer la extensión de cosenos. Nosotros hicimos extensión de senos, o sea, la extensión impar. Esa es mi parte, creo que no tengo más que agregar. Mm, No, creo que no, no sé si quieres aclarar algo más, pero Después, o sea, son cuentas. Ahí está todo bastante paso a paso de las cuentas que hice, pero las revisan después si quieren. después, bueno, está la parte B, la voy a presentar yo, que era otra igualdad. En este caso era una igualdad de también una serie de senos, pero con una función que estaba definida por partes. Primero, quería recordar que como definimos series de Fourier para funciones que son dos pi periódicas, también podemos generalizarlo y definirlo para funciones que sean dos L periódicas, con estas definiciones de acá. En el caso A0 va a ser igual a esta integral, A sub k es igual a esta, B sub k igual a esta otra, y después la serie de Fourier quedaría como esta suma, estas series. Para la parte B, bueno, considerando esta función, que está graficada acá, se puede ver que, bueno, en el intervalo 0,1 no es ni par ni impar, por lo tanto podemos extenderla de forma impar para todos los reales, y nos quedaría en ese caso una función que es de periodo 2. Después, bueno, utilizando las ecuaciones que estaban anteriormente para las funciones que no son mismo de periodo 2pi, pero se pueden escribir con otro periodo, queda b sub k escrito de esta manera. Y a sub 0 y a sub k que es igual a 0 porque hicimos una extensión impar. Bueno, luego separando en los intervalos entre 0 y un medio y un medio a 1 para tomar los valores que tiene la función en esos intervalos. Nos quedan dos integrales, que bueno, primero resolviendo la primera, aplicando partes, tomando que u es igual a x, prima es igual a seno, o sea, y aplicando acá, llegamos al resultado, está en verde por aquí, algunos valores se cancelan, como por ejemplo este de acá, porque como cuando x es cero, está multiplicando, se anula todo esto. En este caso también, porque seno te queda cero y este producto se te va, y quedan solamente sobre solo estos dos términos. Luego la segunda integral, más de lo mismo, hacemos partes, esta vez tomando u igual a uno menos x, y nuevamente hay términos que se cancelan y se van, y quedaría el resultado acá en verde. Luego, sumando el resultado de las dos integrales, se cancelan los términos de coseno, los de seno como quedan con el mismo denominador, los podemos sumar, y quedaría al final
que b sub k es igual a esto. Ahora el seno lo que tiene es que en el caso de que k sea par, nos quedaría un número entero multiplicando a pi, por lo tanto quedaría cero en caso de ser par, y en caso de ser impar quedaría quedaría con esta forma. Porque en el caso, por ejemplo, de que k es uno en este caso, quedaría seno de pi sobre 2 que debería dar uno. Y si chequeamos, digamos, sustituyendo acá k por uno queda menos uno a la cero si no me equivoco, lo cual terminando uno y está ahí, coincide. Después está en el caso de que sea 3 medios pi, sí, 3 medios pi, y en el caso siguiente también se sigue cumpliendo. Bueno, después como k va a ser impar, lo podemos escribir de esta manera, que son bueno, los números impares, y sustituyendo este valor en esta k, nos quedaría de esta forma. Entonces, b sub k quedaría de esta manera. Aquí en realidad tuve un inconveniente que no supe cómo solucionarlo, porque la solución dice que, o sea, esta igualdad debería ser menos uno a la n más uno acá. Pero yo, o sea, si multiplicaba por menos uno para agregarle el menos uno que me faltaba a este lado, se me cambiaba la función también de este lado. Entonces no sabía cómo solucionarlo porque tampoco, no sé, si está correcto, digamos, como sacó meterle el uno acá y que quedara esta función que está acá. No sé si se entiende bien. Digo, siento, porque me pareció que esta serie en realidad se aproxima a esta otra función, no al triángulo mismo que nos daba en la letra. Entonces tuve ese pequeño inconveniente y no sé si, no supe bien cómo solucionarlo. Ta. No me doy cuenta de dónde viene el inconveniente. Que la igualdad en realidad dice que esta serie de acá arriba, con el triángulo, acá en vez de ser menos uno a la n, es n más uno. Pero tal, al hacer las cuentas y revisé en distintas, usando otras calculadoras o software también para ver lo de las integrales, y no sabía de dónde hacer salir el n más uno. Porque la igualdad que propone el ejercicio es esta, de acá. Pero haciendo las cuentas no sé si se puede llegar a eso. Vos decís que O- cuando te fijas en el Wolfram, por ejemplo, o en algún sí, calculador, no te da como pide el ejercicio y no te da cómo llegan debajo. claro. Tata. Pero probé también igual preguntado en ChatGPT para comparar, capaz que le había pillado en algún número o algo. Y ta, me da lo mismo. O sea, lo que cambiaría es como que se aproxima, o sea, esta serie se aproximaría como al triángulo que está, digamos, para abajo y no para arriba, pero no sé. Ta. Si si- yo sé que el Wolfram funciona bien, eh, entonces si el Wolfram también coincide con lo que ustedes hicieron, que pinta bien, puede ser sin duda un error de la letra que lo marcamos para revisar. ¿Tá? Eso Era eso. Pero suele pasar. sí, o sea, yo intenté chequear lo más que pude en todas las cosas que podría haberle pifiado y no pude encontrar en realidad cómo. O sea, la solución que llegaba tipo siempre a esta serie de senos. Y tal, para poner el n más uno, más que nada era multiplicar el menos uno en ambos lados, pero se cambiaba esto. Entonces no sabía bien cómo demostrarlo. Ya Bien. está. No, puede ser un tema de letra, lo revisamos. Cualquier Está. cosa. ¿Tá? Buenísimo. Está, eso sería. Genial. Nada más. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario para los compañeros, Sí, capaz que alguien hizo justo este ejercicio y Claro, sabe capaz es ahí. mi. Eso. Bueno, dejo de compartir. Y mando el archivo si quieren al chat.
Empiezo a compartir. Se está viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, nosotros, como dijimos, vamos a empezar a hablar de el tema de convergencia de funciones. Esto es el práctico 8, el último práctico de esta edición. Convergencia de funciones. Y es lo que nosotros nos debería disparar la idea cuando vemos esta palabrita acá, convergencia, a nosotros se nos debería prender la lamparita y hacer recordatorio de límite de alguien, ¿verdad? Eso era cuando hablábamos de convergencia, teníamos un determinado límite y decíamos, bueno, ese límite existe y es finito. Eso era lo que nosotros decíamos cuando hablábamos de convergencia. El asunto es que acá precisamos una noción de cercanía que una noción de cercanía para nosotros es hablar de norma y distancia. Esto, al menos si nos retrotraemos puntualmente a lo que son los cursos de cálculo 1, de cálculo 2, de GAL 1, de GAL 2, hablábamos siempre de una norma y veíamos, bueno, una norma induce también en una distancia y la distancia lo que nos sirve para nosotros es decir, estas dos cosas están juntas, estas dos cosas están separadas. La norma particularmente lo que comparaba era a un elemento su parecido o no con el nulo de ese espacio en el que nosotros estuviésemos. Entonces, cuando decíamos cuál es la distancia inducida por la norma, era la norma de la diferencia. Cuando esa diferencia era bien tendiendo a cero, o sea, la norma de esa diferencia era cero, significaba que en realidad esos dos elementos eran muy parecidos, y cuando esa norma no tendía en lo absoluto a cero y era muy grande, esos dos elementos eran muy distintos entre sí. La otra noción, que tal vez no se le ha hecho mucho énfasis en los demás cursos, es noción de completitud, que dicho en criollo es si un límite
converge, lo hace a un elemento que pertenece al espacio en cuestión. Esto es lo mismo que decir no tenemos agujeros a los que nos estamos acercando. Ese concepto, este concepto, el concepto de completitud, es un concepto topológico muy importante que particularmente, si eventualmente alguien hace un curso de topología, lo va a estudiar como tal, el concepto de la completitud. Y habían visto en cálculo el axioma de completitud, pero bueno, la completitud en sí es un concepto topológico que se estudia particularmente en los distintos espacios en los que nosotros podemos estar trabajando. Entonces, nosotros ahora nos vamos a dedicar a trabajar con sucesiones de funciones. Entonces, ¿qué son sucesiones de funciones? Un ejemplo de sucesión de función es donde tengo f sub n de x con un dominio real y un codominio real, tal que f sub n de x, opa, perdón, tal que f sub n de x es igual a x sobre n. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Para cada n tenemos una función. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Para cada natural hay una función que nosotros tenemos. Estas funciones que nosotros tenemos acá, ¿cómo son? Continuas. ¿Sí? Entonces, cada natural nos dice natural n igual 1, porque n no puede ser 0, tengo la función x. Natural n igual 2, tengo la función x sobre 2. Natural n igual 3 y así sucesivamente. ¿La idea cuál es? La idea es que nosotros estudiemos qué sucede, obviamente, cuando ese n tiende a infinito, porque n, al ser un natural, al único que puede tender es al infinito. Y vamos a ir formalizando un poco estas ideas de qué es tender a alguien en el caso de funciones. Entonces, para eso, vamos a definir esto, es un ejemplo, por si alguien lee luego. Vamos a definir una noción de cercanía entre dos funciones. Las funciones van a ser una función f
de AB a R, una función G de AB a R, continuas. La distancia entre F y G va a ser el supremo para X perteneciente al intervalo AB, o sea, a donde están definidas nuestras funciones, de el valor absoluto de la diferencia. Entonces, ahí yo que tengo, ahí me defino un conjuntito que es para todo X que pertenece al intervalo AB, que tengo, porque eso es lo que nosotros pedimos acá. Para todo X que pertenece al intervalo AB, ¿qué medimos? Medimos todas las distancias entre F y G. F y G para cada uno de los X que pertenecen allí. Y eso lo pasamos a meter dentro de un conjuntito que es lo que denominamos acá con estos corchetes. Entonces, del conjunto de las distancias punto a punto entre F y G, ¿cuál es el más grande? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Estoy de vuelta. Perros y gatos. Entonces, si lo vemos gráficamente esto, dibujar en azul a la F, en rojo a la G. Opa, se perdió esto acá, desde A hasta B. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Queremos ver en qué X que pertenece a este intervalo están más separadas. Y esto debería suceder acá. Este valor es distancia FG. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Está bueno que entiendan bien qué onda esto del Supremo, al menos a mí siempre me, siempre me costó un montón, no sé por qué, el asunto de meter a un Supremo ahí, pero cuando lo veo gráficamente me termina de cerrar. Sí, tal cual, gráficamente se entendió mejor. Entonces, con esta idea, nosotros lo que queremos ver ahora es cuándo podemos decir que f sub n de x converge
a f de x. De vuelta, repito, conforme n hace lo único que sabe hacer, que es tender a infinito. ¿Va? Esto está bueno. Digo, esto lo recontrasaben de cuando en cálculo 2 trabajábamos con sucesiones. N no puede hacer absolutamente otra cosa que no sea irse a infinito. Ahora bien, nosotros antes veníamos trabajando mucho con la convergencia de una función de dominio Rm, codominio Rn, a un determinado punto en Rm, una sucesión en R o en Rn a un punto en R en Rn. Y hasta ahí decíamos, bueno, si a partir de cierto momento en una sucesión siempre estoy tan cerca como yo quiera del punto en cuestión, o dado el epsilon que yo quiera, va a existir un delta tal que si los x están cerca de ese punto, los f de x van a estar a menos de epsilon de el punto en cuestión, del límite. Acá en funciones, cuando estamos hablando de que una función converge a otra, nos aparece tal vez por primera vez la idea de que hay distintos tipos de converger. Hay muchos tipos de convergencia entre funciones y nosotros vamos a ver dos tipos. Vamos a ver lo que se llama convergencia puntual, en primer lugar. Sea, entonces, f con un dominio M con dominio Rn, f sub n, perdón, y f con el mismo. Obviamente, si yo tengo una función que va a converger a la otra, tienen que tener el mismo dominio y codominio. Vamos a hacer así, porque eso ya lo reciclamos. Entonces, decimos que f sub n converge puntualmente a f y notamos le ponemos el CP a F. Sí. Y acá la idea de que converja puntualmente es que en cada punto hay convergencia. Entonces, sí, parece bastante obvio el límite cuando n tiende a más infinito de f sub n de x es igual a f de x para todo x que pertenece a m. Por eso es de vuelta convergencia puntual, porque en cada punto el límite de la sucesión
converge al valor de la función f. Pero esto nosotros podemos notarlo también a los efectos de la definición, de la definición de límite de una sucesión, si y solo si, dado x perteneciente a m y un epsilon mayor a cero, existe un n sub 0 que pertenece, que depende de x y de epsilon, tal que, voy a hacer un énfasis acá, en esto, de vuelta, ese n sub 0 no es cualquiera, es alguien que depende de cuál es el punto en cuestión y cuál es el epsilon que yo estoy eligiendo. Ahora sí, tal que, si n es mayor o igual a n sub 0, entonces la norma de la diferencia entre f sub n de x y f de x es menor a epsilon. Una pregunta. Diga, Cuando definís lo que está en azul con subrayado amarillo, que es límite de n teniendo infinito, de fn de x, pero después decís que tipo es dado un x. O sea, esta definición sirve para cualquier punto, es solo cuando n tiende a infinito, o para n más chiquitos también serviría. yo pongo acá que este límite que estoy marcando en rojo ahora, tiene que ser igual para todo x que pertenece a m, al dominio de la función y de la Claro, sucesión. pero no Entonces, es para todo n, es solo cuando n tiende a infinito. por supuesto, esto es cuando n Claro, tiende a infinito, y lo que nosotros decimos es cómo lo vamos a visualizar eso a los efectos de una definición, que exista un n sub 0, que de quién va a depender. Va a depender de qué tan cerca quiero estar yo y cuál es el punto en cuestión x. Por eso yo estoy diciendo n sub 0 depende de x y depende de epsilon. Ese n sub 0 que cumple que si yo soy un n más grande, entonces estoy tan cerca en ese punto en cuestión como yo establecí. En el caso de nuestro ejemplo, nosotros teníamos f sub n de x igual a x sobre n. Es obvio que cuando n tiende a infinito, esto tiende a cero para todo x que pertenece a los reales, ¿verdad? ¿Alguna objeción a eso? Yo estoy dejando quieto a x y estoy diciendo n que tiende a infinito. Entonces, obviamente, un número sobre algo que tiende a infinito da cero. Gráficamente eso nosotros lo vemos porque si yo tomo, esto sería para n igual 1, para n igual 2 es esta recta, para n igual 3, y así sucesivamente hasta llegar, capaz que acá tengo un n igual a 1500. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es
si yo me paro acá y digo, estoy en este X sub 0, voy a mirar este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. O sea, voy a mirar f sub n de x sub 0 para cada n y tengo que ir viendo que vaya entendiendo al valor funcional de quién, de la f en x sub 0. El valor funcional de la f a la que está atendiendo esta sucesión en x sub 0 es 0, porque es la función idénticamente nula. Entonces lo que nosotros vamos a ver es, bueno, fijémonos un epsilon. El epsilon que yo me fijo es este, para arriba y para abajo. Entonces extiendo acá. Y voy a tener que esto es 0 más epsilon. Y esto es 0 menos epsilon. Entonces, ¿a partir de qué momento? ¿A partir de qué momento estos puntos están todos dentro de esa banda? Que está centrada en 0 porque es la función a la que tiende, convergencia puntual. Y tiene radio epsilon para arriba y epsilon para abajo, ¿no? Es un tubito. ¿A partir de qué momento esos puntos van a estar todos ahí metidos? Y bueno, será a partir de la recta, esta que coincide acá. A partir de esa recta. ¿Y esa recta en qué n será? Y bueno, supongamos que este n es n igual a 800. Bárbaro. Ahora, si yo me fijo, digo, no, pero ese epsilon a mí no me gusta. Vamos a hacer un epsilon más chico. Entonces, meto otra banda que ahora sea 0 más delta y 0 menos delta. Entonces, ¿a partir de qué momento yo ahora estoy metido acá adentro? Y no es a partir del 800, es a partir de otro más, de otro más grande, de otro n más grande. Que esa idea, para nosotros, era la normal de los límites en sucesiones. Si yo quiero estar más cerca y voy a tener que esperar un poco más de tiempo. Entonces el n va a tener que ser un n más grande. La novedad es que si yo ahora digo, no me paro en ese x sub 0, me paro acá, en x sub 1, fíjense qué pasa con la banda amarilla, la banda de radio epsilon. Nosotros teníamos que la banda de radio epsilon comenzaba, el n que comenzaba a estar dentro era este, que yo resalto ahí en azul, el n800. Generaba que los puntos siempre estuviesen dentro de esa banda. ¿Qué pasa ahora con el n800 cuando yo estoy parado acá? El n800, f de x1, f sub 800 de x1 es ese punto que marqué ahí en azul. No está dentro de la banda. No está ni siquiera tocando eh, el límite superior de la banda como era para el caso en x sub 0. Entonces, ahora, ¿cuál es el n a partir del cual para el x sub 1 todas las funciones evaluadas en el x sub 1 tienen puntos que están dentro de la banda? Ni siquiera es el 1500, ahora es otro.
a partir de este, y yo qué sé, este será n igual 2100. Y a partir de n 2100, dado ese epsilon y ese x1, sí, todos los puntos van a estar contenidos dentro de esa banda. De vuelta, si yo cambio y digo, no, no me sirve epsilon de cercanía, me sirve delta de cercanía más chico, bueno, tengo que esperar un poquito más. Pero el asunto es que ahora esta dependencia en convergencia puntual es tanto para epsilon y el punto en cuestión. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Ahora, claramente lo que vemos es esta noción de convergencia es muy débil. Necesitamos algo más power. Porque para nosotros la idea ¿cuál es? Es si tenemos una función que converge a otra, una sucesión de funciones que converge a una función, ¿qué propiedades de la sucesión de funciones hereda la función a la que convergen? Entonces, si la convergencia es puntual, o sea, si la convergencia es débil, y seguramente no herede mucho, porque converge punto a punto, pero el parecido entre esas dos funciones en realidad no es tanto. Entonces, las propiedades de la sucesión de funciones posiblemente no sean todas heredadas por la función a la que se converge. Y a nosotros lo que nos sirve en realidad es ver, che, qué propiedades de la sucesión de funciones hereda la función a la que convergen. Entonces, para eso, nos vamos a definir la noción de convergencia uniforme. Entonces, ¿cómo fue que lo introduje? Decimos que f sub n converge uniformemente a f y notamos sí. Y ahora, ¿cuál es la idea? Ahora la idea es ver que, dado epsilon mayor a cero, existe un n sub 0 dependiente de epsilon, tal que si n es mayor o igual a n sub 0, entonces la norma de f sub n de x menos f de x es menor a epsilon para todo x que pertenece a m. Ahora la clave es que nuestro n sub 0 solamente depende de epsilon, como nos pasaba antes en los límites de las sucesiones, los límites de una función a un punto, etcétera. Era un momento dependiendo de qué tan cerca quería estar yo. Esa idea, a nosotros lo que nos dice es
que si yo tengo mi función f de x, lo que va a aparecer es una banda alrededor, y esta banda es f de x más epsilon y f de x menos epsilon. Y entonces ahora la sucesión de funciones va a poder hacer una cosa de ese estilo, por ejemplo. ¿Cuál es la idea? La idea es, che, yo fijé qué tan cerca quería estar de la f, tan cerca como epsilon, epsilon para arriba y epsilon para abajo. Entonces la sucesión de funciones puede moverse dentro de esa banda, y dentro de esa banda para todos los x que pertenezcan al dominio de la función. Esto es convergencia uniforme, es toda la sucesión de funciones se va acercando a la vez, tanto como epsilon, de f de x. Claramente, en nuestro ejemplo, eso no sucede. Ya vimos que si yo me paro en un x más hacia adelante, no tengo convergencia uniforme. ¿Por qué? Porque la banda me queda por debajo de la función, porque las funciones son crecientes y están definidas en todo R. Lo que nos dice esto es, si ahora consideramos f sub n de AB a R, tal que f sub n de x es x sobre n, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que f sub n es continua en un compacto. Entonces, por Weierstrass, tendrá un máximo y un mínimo en el compacto. Entonces, con esto nosotros lo que vamos a ver es, bueno, ese máximo y ese mínimo, ¿dónde van a estar? Van a estar en algún lugar. Y ese máximo, la idea de que haya un máximo y que haya un mínimo, a nosotros lo que nos va a establecer es una cota superior de qué es lo máximo que yo puedo estar, lo más alejado, perdón, que yo puedo estar de la función idénticamente nula a la cual esta sucesión de funciones converge. ¿Por qué? Porque sabemos que nuevamente esta f sub n converge puntualmente a la función idénticamente nula. Y ahora lo que queremos ver es, bueno, ¿converge uniformemente? Es obvio que si una función converge puntualmente a alguien, de converger uniformemente a alguien va a tener que ser el mismo, la misma función.
No puede converger puntualmente a una función y uniformemente a otra. Lo que sabemos además es que si converge uniformemente a una función, también a esa función va a converger de manera puntual. Entonces, la convergencia puntual nos da el candidato para la convergencia uniforme. Entonces ahora nosotros vamos a estudiar convergencia uniforme a esa misma función. Nos vamos a amparar en la siguiente proposición. Vamos a resaltar nuestra pregunta. Si tiene f sub n de mRn converge uniformemente a f de mRn si y solo si el límite cuando n tiende a más infinito del supremo para x perteneciente a m de f sub n de x menos f de x es igual a cero. Entonces, esto es ni más ni menos que la distancia ¿tá? Entonces, veamos eso. Veamos qué pasa con el supremo para x perteneciente a AB de x sobre n menos cero. Esto es la f sub n y esto es la f. Por Weierstrass y el hecho de que esta función es monótona, vamos a saber que en alguno de los dos extremos es que va a acontecer el máximo. Particularmente esta función es monótona creciente. Entonces el máximo, ¿dónde va a acontecer? Va a acontecer en B. Entonces este supremo es igual a este otro supremo, que es ni más ni menos que B sobre n. Y B sobre n tiende a cero con n. ¿Sí? Entonces queda garantizada la convergencia uniforme.
Lo que nosotros tenemos que destacar acá es qué pasó, qué cambió de un caso al otro. Lo que cambió del primer ejemplo y este segundo ejemplo es el dominio. Cambiamos el dominio y ganamos convergencia uniforme. Moraleja, el dominio importa para la convergencia. Y esta es la moraleja con la que nos vamos a quedar hasta el día de hoy. ¿Puedes explicar de nuevo la parte esa de los supremos? ¿Cuál? Ahí cuando igualaste a B sobre N. No entendí por qué es eso. Esto es por el hecho de que x sobre n, esta es la función x sobre n, ¿verdad? Y si yo estoy viendo en AB, Ah, ok, ok, ok. el valor Ahí más lo grande vi. es este, ¿sí? Sí, 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 ahí con el dibujito, sí. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Muy bien. Nos vamos a quedar por acá y seguimos